Hola, buenas tardes. Soy Carmen Alvarado. Mi matrícula es 14745 de la Universidad Ciudadana. Este día estoy haciendo mi servicio social en el video número 4. El tema que hoy les quiero hablar es impactos y problemas de gestión del patrimonio turístico internacional. Ahora vamos a estar hablando sobre el patrimonio turístico no solo nacional, sino también el internacional. A manera de introducción, como vamos a estar analizando en esta presentación, vamos a ver efectos negativos del turismo internacional en aquellos ecosistemas que resultan vulnerables de esta acción. Es por ello que conocer las consecuencias o bien las repercusiones y los problemas que se generan con la interacción del hombre en áreas destinadas a los animales y las plantas o en aspectos donde estos tienen su reproducción y su vida en sí. Vamos a ver cómo resulta beneficioso porque se retrae el turista de destruir su ecosistema o con este conocimiento puede tomar medidas prácticas para seguir contando con la flora y fauna de este tipo de atractivos, a la vez que estas especies continúan en su hábitat natural. Cabe mencionar que el conocimiento detallado sobre este asunto facilita la planeación, así como elaborar indicadores indispensables para saber si un desarrollo turístico está alcanzando los objetivos planeados con los que se pueda llevar una actividad turística recreativa y sustentable. A continuación les voy a exponer mis conocimientos sobre este tema de patrimonio turístico internacional. En el año 1976, ICOMOS emitió la Carta de Turismo en la que hace una llamada a que la actividad turística se realice de forma sostenible. Lo anterior resulta debido a que desde ese año ya se comenzaban a notar los impactos negativos del turismo internacionalmente. Y una propuesta que se hacía en aquel año y que aplica igual al día de hoy es que se debía implementar un mecanismo de recaudación de recursos de las actividades turísticas para redistribuir en otros sectores o actividades, o bien para medir el valor de sitios, sus necesidades y riesgos a los que se enfrentaban de cara a la protección del patrimonio turístico internacional. Veamos ahora algunos problemas que genera el turista en los ecosistemas. Los impactos de los suelos consiste en compactación y erosión y en las perturbaciones de las especies. ¿Como cuáles? Bueno, la compactación aglomera las partículas del suelo y reduce la porosidad. Esto provoca la filtración del agua. Este mismo impacto sobre el agua está vinculado a los gérmenes patógenos, los desechos orgánicos y el enturbiamiento. Las perturbaciones que causan los turistas que observan la vida salvaje no afectan a todas las especies por igual. A veces, por ejemplo, en las aves que anidan, cuando se supera su nivel de tolerancia, abandonan su nido. ¿Y qué tal si hay ahí algunos de sus huevecillos, verdad? Bueno, estos morirán en poco tiempo. Los animales de caza, por ejemplo, son más afectados por el contacto directo con la gente. De esto, los animales más sensibles y unidos, pues se alejan de su lugar, de su hábitat natural. Las tortugas Maine, por ejemplo, estas huyen, mientras que los gamos son más indiferentes a las personas. De manera que la compactación es inevitable, pero se puede limitar. Y la erosión es un fenómeno en expansión cada día, pues por los fenómenos, ¿verdad?, que actualmente nos afectan en el mundo entero. Veamos ahora los impactos comunes que se relacionan con la actividad de los visitantes hacia un destino turístico. Los visitantes tienen pautas previsibles, esto es, porque es un fenómeno conexo, lo que quiere decir que cuando una zona se abre al turismo, los efectos se manifiestan de una manera muy rápida. Además, el tamaño del grupo influye en la evolución de los efectos, porque los grupos numerosos generan atascos, bloquean el flujo del visitante. En monumentos, por ejemplo, satura las exposiciones. Estos son problemas que se generan cuando hay mucha gente o muchos visitantes en un sitio. Diversas actividades están relacionadas con ciertos tipos de impacto. Por ejemplo, la escalada en roquedales inquieta a las aves en su nido.
o el buceo y la investigación contrae daños en arrecifes de corales. Además, el exceso de gente es un impacto negativo cuando interfiere con las expectativas del turista. Por ejemplo, esto disminuye los niveles de satisfacción. Y cuando hay muchísima gente, multitudes muy grandes, esto reduce el gozo estético y posibilita el aislamiento de los mismos turistas. El factor de complicaciones es el efecto negativo de la aglomeración. Esta varía de acuerdo a la experiencia, al comportamiento de otros, a las características peculiares que tiene el entorno que las personas visitan. Ahora bien, ¿cuáles son los ciclos básicos de la comunidad turística? Las viviendas se renuevan convirtiéndose en hoteles acondicionados para la aceptación de los turistas. Las carreteras se restablecen cuando el negocio es propio, así la población se beneficia económicamente. La construcción de algunos hoteles ignora los reglamentos, esto se ve mucho. Además, se construyen sin la planeación de ningún tipo de reglamentos. Los propietarios son extranjeros y se llevan el dinero a su país de origen. El deterioro del ambiente. En este punto los locales pues no se benefician, ¿verdad?, de las ganancias que se tienen o que se deberían de tener en sus comunidades. Ahora el control lo tienen los foráneos. Y es triste decirlo porque esta es una realidad que afecta tanto al patrimonio turístico nacional como al patrimonio turístico de manera internacional. El efecto del turismo sobre las comunidades y las culturas. Los modelos que hay sobre turismo no logran captar la complejidad del ciclo del turismo porque presupone una comunidad homogénea, lo que es poco frecuente en la vida real. Y actualmente existen pocos estudios sobre la opinión de los afectados. Esto no se puede evaluar o jerarquizar su importancia de los impactos en la población local del turismo. La interacción entre el desarrollo del turismo y una comunidad es difícil de predecir porque muestra pautas poco coherentes. Esos son algunos de los efectos. Además, algunas actitudes negativas se vinculan a niveles altos de desarrollo, a la elevada desproporción entre residentes y turistas. Entre estas actitudes negativas surge que a pesar del rápido crecimiento existen graves problemas ambientales. Algunas culturas además pueden adaptarse positivamente a la influencia externa, pero otras no pueden hacerlo. Las culturas que interactúan incorporan prácticas nuevas y salvaguardan su propia identidad cultural, pero las influencias externas modifican la cultura, y la investigación señala que las culturas tradicionales se convierten solamente en una mercancía. Extendiendo el impacto que genera el turismo en la cultura de las localidades generadoras de turismo, tenemos que la mercantilización cultural es una de las prácticas que afectan mucho a los locales hasta que pierden su significado o pierden su identidad, y este es un problema grave. Esto los mantiene separados de los turistas, pues la aceptación del turismo por parte de la comunidad depende en gran manera del grado en que la atracción refleja la necesidad y el deseo de la población local y su interacción en esta actividad. El turismo es aceptado cuando el impacto negativo se minimiza por las ventajas económicas que se extraen de esta actividad. Y la distribución desigual de los beneficios económicos del turismo engendra conflictos, sobre todo si las disparidades resultantes en términos de riqueza son muy importantes o son muchas, porque el salario percibido es muy superior al del resto de la población. Este es un desequilibrio con otros de la misma zona, lo que lleva a tensiones sociales, así como a la explotación de los recursos de un destino turístico. La distribución de los beneficios económicos en favor de la población local ha sido difícil por diversas razones. Una es que los beneficios económicos que genera el turismo no siempre benefician a las poblaciones cercanas. En Nepal, por ejemplo, el desarrollo turístico del Everest, solo las élites de las aldeas están en condición de gozar de los beneficios turísticos.
Es por ello que el desarrollo económico que se deriva de esta rama no suele facilitar la participación de las comunidades en las medidas de conservación y protección. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, primero porque no hay suficientes incentivos para los nativos de ahí, las dificultades para que se adopte un programa de desarrollo y conservación, porque la relación entre los beneficios del turismo y la conservación es inexistente, no hay, y porque las necesidades, los programas de supervisión que detectan cambios en tendencia, eso es lo que hace falta en esos lugares. Consecuencias y recomendaciones. Los impactos deben ser analizados de forma individual. Confinar las actividades turísticas a zonas que son resistentes y resilientes. Esto limita los daños en cualquier ecosistema. Evaluar metas y objetivos influye en las actividades turísticas. Un análisis en función de las pautas de uso permite poner en relación los grupos de visitantes y sus actividades con los problemas que se generan en una zona determinada. Los factores esenciales: capacidad de la comunicación para planificar y sus pautas de organización laboral, por ejemplo, a quién se emplea, para qué y con qué remuneración. Necesidad de progreso y supervisión que detecte los cambios. Determinar las actividades que utilizan los recursos y las capacidades permitirá aprovechar el beneficio económico potencial para los turistas. La determinación de cómo se distribuye el ingreso revelará el impacto de las oportunidades que ofrece el mismo. A manera de conclusión, algo que ha generado un impacto en mí ha sido, como hemos aprendido en este video, al momento de la llegada del turismo a ciertos ecosistemas, a observar la vida salvaje, no todas las especies son afectadas de la misma manera ni responden igual a la interacción con el ser humano. Por ejemplo, sabemos que cuando se alimenta de manera regular a un animalito, por ejemplo, aquí lo vemos en el Bioparque Estrella, ¿verdad? Estos están acostumbrados a que les den el alimento, de manera que cuando no lo hacen, pueden reaccionar de manera agresiva, incluso hasta llegar al punto de atacar, porque son animalitos, son impredecibles. Otro ejemplo que también citamos es el de las tortugas marinas, de las tortugas Maine. Cuando hay muchos visitantes, estas se van de su hábitat a otro que quizá no favorezca la reproducción libremente de esta especie. Y así puedo citar de algunos otros que soportan bien la actividad de los turistas o que se han habituado a ellos, pero también aquellos que no lo hacen. Lo anterior me enseña que las especies o los animalitos también los guía el comportamiento, de esta manera que si el visitante obtiene respuesta negativa de esto, es porque fue más allá e invadió su hábitat, invadió su privacidad. Por lo que esta actividad me enseña a respetar a los animalitos en sus diferentes hábitats y verlos desde su contexto.